A las 8:33 damos inicio a nuestra sección de martes y jueves que habla sobre la reparación a víctimas y la restitución de tierras. Y hoy vamos a hablar concretamente de la restitución de tierras. Como siempre nos acompaña Gerardo Vega, el director de la Fundación Forjando Futuros, y viene hoy en compañía de Liliana Calderón, coordinadora jurídica, y Juan Antonio Espinosa, ingeniero. Ellos trabajan en la restitución de tierras. Bienvenidos a Mañanas con Vos, ¿cómo están? Jaime, muy amable, muchas gracias, con toda la disposición a trabajar este tema y a recibir las consultas de la gente hoy desde Medellín o desde cualquier parte del país. Sí, señor, bienvenidos. Muy amable. Jaime dice que hoy concretamente vamos a hablar de la restitución de tierras y yo quiero arrancar por ahí de nuevo porque no está de más hacer la claridad que son dos cosas distintas, la restitución de las tierras y la reparación a las víctimas, aunque le apuntan a lo mismo, funcionan un poco por separado. Sí, ¿qué es restitución de tierras? La restitución de tierra es devolverle la tierra, la finca, la parcela o la casa a quien se la quitaron en medio del conflicto armado. Se la quitaron las guerrillas, las autodefensas, las BACRIN, o fueron obligados a abandonar la tierra que trabajaban. Para eso se crea la unidad, ¿cierto? Hay una oficina que se llama, una oficina de entidad pública adscrita al Ministerio de Agricultura que tiene esa función. Allí están la doctora Liliana, el doctor Antonio, en esas oficinas para atender los casos precisamente de la gente que solicita que le devuelvan su tierra. Y se llama así, unidad de restitución. Unidad de restitución de tierra. Y la otra es unidad de reparación a víctimas. La otra tiene que ver con la reparación por el delito de homicidio, Exacto. secuestro, tortura, reclutamiento de menores, para los otros delitos. Otra oficina del Gobierno Nacional para ese fin únicamente. Y lo de tierras como un tema amplio y complejo, se creó una oficina únicamente para ese trámite. Liliana, ¿quiénes tienen derecho a esa restitución? Bueno, tienen derecho a la restitución de las tierras las víctimas de desplazamiento forzado o de despojo, es decir, quienes se hayan visto obligados a abandonar sus tierras o los hayan privado de sus títulos por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado después del año 91. Y la ley reconoce tres calidades. Aquellos que son propietarios, es decir, que tenían una escritura pública o tenían una sentencia o una resolución del antes INCORA o INCODER registrada. Por otra parte, se reconoce también el derecho a poseedores, aquellas personas que estaban en predios, que tenían títulos, pero ellos no tenían sus títulos. Es el típico caso de quien le vendió un pedazo de su tierra y está explotando solo un pedazo de esa tierra y fue obligado pues como a abandonar esa porción de tierra de la que no tenía título. O las herencias. Una persona pues que hace 20, 30 años tenía su padre falleció, era quien tenía el título y no ha adelantado la sucesión. Pero también se reconoce a los ocupantes, que son aquellas personas que están en terrenos baldíos de la nación, aquellos que el Estado no ha adjudicado, pero tienen una expectativa pues de adjudicación. Y llevan determinado tiempo ahí viviendo, ¿cierto? Sí, para que se reconozcan los derechos de ocupación, la titulación a quienes estaban ocupando los predios se requiere unos 5 años. Sin embargo, pues hay personas que pudieron haber estado menos tiempo, pero por efecto pues del desplazamiento o del despojo se vieron privados de esa explotación y esa persona, si durante ese tiempo de desplazamiento o de abandono del predio ha cumplido el tiempo para los 5 años que se requiere, que exige la ley para la adjudicación, esa persona podrá obtener el título pues y tiene una expectativa de que el Estado le adjudique. Liliana, se habla de despojo y de abandono forzado, ¿son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de abandono forzado estamos hablando de una situación en la que la persona se vio obligada a desplazarse o no pudo volver a estar en contacto con su predio, pero ese predio hoy no está en manos de un tercero. Pero cuando hablamos de despojo estamos hablando de una persona que tenía un título o que tenía una explotación en el predio y fue privado arbitrariamente de ese título, bien sea porque hubo una venta forzada, porque hubo una falsedad o porque hubo un despojo material y hoy hay alguien más ocupando ese predio que le impide a la persona, a la víctima, acceder pues nuevamente a la explotación. Una vez que soy víctima de ese despojo, de ese desalojo, ¿qué debo hacer? Bueno, debe recurrir primero a las oficinas, las entidades públicas, a una personería, que es lo que más cerca tiene la gente en los municipios, a las personerías o a la unidad de restitución de tierras, para llenar un formato.
un formato donde allí da la información de dónde queda el predio, quién era el propietario, qué fue lo que pasó, por qué se fue del predio, quién lo sacó del predio, o si fue que le cambiaron, le falsificaron la firma en la escritura o en una resolución, o lo obligaron a que vendiera el predio a precios bajos, siempre y cuando causado por el conflicto armado, autodefensas, guerrillas. Hoy Bacrin, un juez ha otorgado la posibilidad, ha incluido el derecho que las personas que fueron desplazadas o desalojadas por la Bacrin tienen derecho a hacer la reclamación. Entonces, no estaba en la ley, los jueces han interpretado de esa manera la ley y hoy podrían esas personas reclamar también. Lo primero es eso, acercarse a las oficinas, saber que tiene derecho a partir del año 1991 hacia acá. Muy bien, Manuela nos llama. Manuela, buenos días. Buenos días. Adelante con su inquietud. Sí, nosotros fuimos atacados en la casa y no pudimos poner una denuncia, entonces, y por falta de tiempo, porque me tocó encargarme de mis padres y todo, pero fuimos perjudicados en la casa, destruyeron el techo, la puerta, y quiero saber cómo puedo, o a dónde me puedo dirigir. Manuela, ¿en dónde estabas viviendo? En San Javier. Es desplazamiento O intraurbano. sea, yo todavía sigo acá porque yo soy con 2 abuelitos, yo no me pude ir de acá nunca, pero me dañaron mi vivienda. Eso fue hace 3 años y yo nunca pude poner ningún denuncio porque me encargué más de mis problemas con mis viejitos. Muy bien, Manuela, el caso de Manuela, ¿qué se puede hacer? Manuela sigue en la casa en este momento. Sí, Siguen de sigue en la casa. Bueno, aquí hay que aclarar una situación, es que cuando estamos hablando de restitución de tierras, estamos hablando de personas que han perdido, o restitución de predios, que han perdido el contacto con sus predios. Cuando se trata pues de daños que han sufrido las víctimas, en este caso pues como el que plantea Manuela, ya estamos hablando desde un tipo de reparación, ya estamos hablando no de restitución sino de reparación. Y ya este tipo de trámites, cuando se habla de reparación, es con la unidad de víctimas. Sin embargo, pues también hay que aclarar que en este momento no hay como suficiente claridad sobre la reparación cuando estamos hablando de bienes muebles, pues, o de, si ya está hablando pues como de reparaciones que se deben hacer en la casa. Pero lo primero que hay que hacer, sea para una víctima o para un desplazamiento, es, decíamos la semana pasada, acercarse a la personería. Hacer la aclaración. O a la unidad de víctimas o de restitución de tierras. Sí. Pero como en Antioquia únicamente hay 3 sedes de la unidad de tierras, que es Medellín, Caucasia y Apartadó, y son 125 municipios, la gente puede recurrir a las personerías para llenar allí el formulario y la personería se la hace llegar a la unidad de víctimas o la unidad de tierras. De hecho, nosotros. En pantalla estamos viendo los lugares donde la gente se puede dirigir acá en Medellín. Vamos a ver también la dirección en Apartado y en Caucasia. Yo le quiero preguntar a Juan Antonio, en esto de la restitución de tierras, que es las direcciones que estamos viendo, ¿es en el mismo lugar me dan mi tierra, en otro lugar parecido? Pues, ¿cuál es el procedimiento después de que yo cumplí los requisitos, fui, conté lo que me pasó, perdón, investigan, dicen sí, usted fue despojado, desalojado, ¿qué pasa ahí después? ¿Y qué me dan? Dependiendo de qué. Sí. Bueno, una vez se surta el trámite administrativo, o sea, de que la persona presenta su solicitud de restitución, se hace toda la investigación, se identifica el predio y llega ante los jueces. El juez determina la sentencia y define si va a hacer restitución o no sobre ese predio que la persona solicita en restitución. Digamos que dijeron que sí. Dijeron que sí. Entonces pueden haber unas distintas, digamos, direcciones. Una de las primeras direcciones es que la persona tiene su predio, nunca lo ha invadido otra persona, entonces simplemente se opta por el retorno y por dar unas acciones transformadoras con mejoramiento de vivienda, proyectos productivos y otras serie de es importante. Abandoné el predio por amenazas, por la situación que se haya presentado, pero como estaba abandonado se cayó la puerta, se dañó el techo. Claro. Eso me lo entregan, digámoslo, mejorado y con proyectos donde yo pueda volver a producir la tierra. Exactamente. Digamos que la restitución busca eso, que sea integral,
con la persona para que ella retorne a una condición igual o mejor de la que estaba. Sí, no ¿cierto? simplemente devolverlo por devolverlo. Exacto, esa es la primera condición, que no había ninguna persona allá, que es simplemente al trámite. La otra también es que, bueno, ella era propietaria. En este caso la persona de pronto no era propietaria, era un poseedor o un ocupante. Entonces, ¿qué hace la restitución? Le tiene que formalizar la tierra para que él llegue con su título. Le entregan su título de propietario. En el caso de que exista otra persona o un tercero dentro del predio, el juez determinará, ¿cierto?, mediante las pruebas, ese tercero qué derechos tiene sobre el inmueble o cuántas otras personas hubiesen habitado el predio anteriormente en ese despojo. Entonces, si hay esa cadena de tradición y de despojos continua, entonces a la última persona que esté, si probablemente no tiene nada que ver con el caso, esa persona se le compensará, ¿cierto?, a esa última. Digamos que la persona inicial que tiene el derecho, si no puede llegar a ese predio, porque ya pasa una tradición muy larga de ocupaciones de ese predio, también se le podría compensar, digámoslo, por otro predio, o si esa persona siente amenazas de su vida, ¿cierto?, que no puede regresar al predio, no puede volver, entonces también existe la compensación, ¿cierto? Existen esas salidas que se pueden dar. O sea, por la sí, compensación es, primero el juez, y es el único que tiene la facultad de hacerlo, el juez, devolverle la misma tierra o compensarle con una tierra semejante o parecida en otro lugar, Sí, claro. o en equivalente en dinero. Son las tres opciones que tiene el juez y lo decide únicamente el juez. Solo el juez lo decide. Natalie, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Le bajas todo el volumen a tu televisor, por favor, y nos escuchas por el teléfono. ¿Listo? Ok. Bueno, Natalie, te escuchamos. Mira, mi pregunta es, nosotros, pues mi esposo es desplazado desde el 2005 de la Comuna 13, de San Javier. Ajá. A nosotros, pues desde que nos desplazaron, nunca nos han brindado ninguna ayuda, nunca pues nos han dado como nada, pero nosotros siempre pues con la esperanza de poder tener como otra vez esa vivienda propia, ¿cierto? Porque a mi esposo la mamá le regaló pues una casa allá en San Javier y él se tuvo que desplazar de allá, entonces pues esa casa está allá y nosotros no podemos vivir allá. Entonces pues nunca he sabido como qué tengo que hacer como para participar en eso, como para pedir pues la ayuda de la vivienda, todas esas cositas, entonces me gustaría como saberlas. Listo, Natalie. El tema de Natalie tiene que ver con algo que mencionábamos la semana anterior, que a nivel de ciudades todavía no está determinada esa restitución. Yo entiendo, Natalia, hace como dos preguntas, ¿cierto? Una relacionada con la ayuda humanitaria, no ha accedido a ayuda humanitaria y para ese caso debe acudir a la personería, hacer su declaración para que sea incluida pues en el registro que maneja la unidad de víctimas. Y por otro lado, ya en relación con la restitución, el predio que dejó, la casa que dejó abandonada en San Javier, igual puede acercarse a la unidad a hacer la solicitud. Pero en efecto, como usted plantea, en este momento no tenemos microfocalizaciones en Medellín o en zona urbana. Pues en zona urbana sí tenemos, pero en apartado. En este momento en Medellín no tenemos microfocalización, tenemos más de 10 microfocalizaciones. ¿Qué es ese término? Es verdad. Sí. Tenemos 10 zonas priorizadas en este momento que estamos interviniendo. ¿En todo el país? No, aquí en Antioquia. En Antioquia. Aquí en Antioquia. Tenemos más de 10 zonas. ¿Qué ocurre? La ley 1448, la ley de víctimas, es de aplicación gradual. Es decir, para efectos de restitución de tierras, no se hace hoy la restitución o los trámites que adelanta la unidad en todas las solicitudes que tenemos para todos los casos inmediatamente, sino de acuerdo a unos criterios que la misma ley nos da. La ley nos dice, usted debe intervenir primero en las zonas con mayor casos, donde haya más despojo o donde haya más abandono forzado, pero también en zonas donde hoy usted tenga condiciones de seguridad y donde haya posibilidades para retornar. Entonces la unidad con esos criterios va definiendo zonas para intervenir. Aunque tenemos varias solicitudes en todo el departamento, vamos interviniendo zonas que reúnen esos criterios. Y en este momento no tenemos una intervención en Medellín. Yo quisiera decir a los televidentes que hay que presentar la solicitud. Sí. Sí, claro. Hay que acercarse a presentar la solicitud. Usted lo dijo porque es para ir adelantando. Claro, no, y además aquí el desplazamiento interurbano en Medellín ha sido muy fuerte y el abandono de las viviendas. Y entonces allí en la medida en que la gente lo presente, pues se buscará la microfocalización, deberá hacerse porque tiene que ver con el número de gente en un sitio que tiene la necesidad. Entonces acaba de presentarse aquí lo de la Loma. Sí, señor. En San Cristóbal. Eso es típico, allí la gente ha abandonado sus viviendas
ojalá pueda retornar rápidamente, pero si no es así, solicitar la restitución vía la oficina de la unidad de restitución, O sea, que en este queda en el momento punto de la Oriental, el edificio del punto de la Oriental, se está, séptimo piso. se está priorizando el campo, ¿cierto? Donde se presentaron los primeros brotes de este conflicto con paramilitares, con guerrilla, con grupos armados. Pero de hecho nosotros tenemos en este momento intervención en área urbana en apartado. En este momento el barrio Culicarpa es un barrio priorizado para trabajar. Y como dice Gerardo, es muy importante que se acerquen a presentar sus solicitudes. Sí, para ser visibles. Exactamente, no esperar a que abramos la zona, ¿cierto? Sino desde ahora si han tenido que desplazarse o se han visto obligados pues, o han visto pues, privados de los títulos, que de todas maneras se acerquen a hacer sus solicitudes. Y como también decía Gerardo, pueden hacerlo igual pues a través de las personerías y nosotros recibimos esos trámites. Antes de ir con una llamada, a lo paisa, deme la dirección en la Oriental. ¿Dónde es la oficina? El punto de la Oriental, el edificio del punto de la Oriental, al frente del del Éxito parque, de San Antonio. frente al Éxito de San Antonio. Eso, así es que me gusta que me diga las direcciones. Denis, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Denis, escuchamos tu inquietud. Mira, lo que pasa es que a mí me mataron a mi mamá en el año 95. Sí. Cuando la mataron, mi mamá tenía una propiedad, pues tenía una vivienda. Yo era la mayor de 3 hermanos y tenía 11 años. Nunca, pues a partir de ese momento a nosotros nos separaron, nos quedamos pues por diferentes partes y hace 1 año y medio nos encontramos los 3 hermanos por cosas del destino. Mi hermano, el menor, me preguntó pues por la vivienda, y le dije, no, es que yo no sé. Me dijo, ¿cómo que no sabes? Si en la vivienda vive una señora. Viajamos al pueblo pues en Dabeiba, Antioquia. Viajamos allá, preguntamos quién le había vendido la casa, por qué, si nosotros pues éramos los hijos de Angélica, quien la habían matado en la casa, y la señora lo que hizo fue pues que nos amenazó. Nosotros pues nunca tampoco declaramos pues la muerte de mi mamá, ni tampoco fue lo de la casa, porque igual éramos menores de edad, o sea, solo como que luchamos fue por sobrevivir como Dios nos ayudó. Y ya hace 1 año y medio pues que nos enteramos lo de la casa, que otra señora vivía en ella, que tiene que papeles de la casa, y nosotros pues yo que era el mayor tengo muy claro que la casa era de mi madre. Entonces yo qué hago, también me da pues como un poco de temor porque nosotros estuvimos en el pueblo y la señora tuvo unas amenazas pues muy fuertes. ¿Qué hago? O si pues no, yo realmente no tengo ningún papel que conste pues que mi mamá era la dueña de la casa, solo pues los testigos, y me da miedo pues también como iniciar un trámite allá en ese pueblo. Gracias, Denis, por tu llamada. Era lo que estábamos hablando ahora un poquitico, que ha pasado mucho tiempo, que esa señora está en esa casa. ¿Qué puede hacer ella? Ella está hablando de unos hechos que se presentaron en 1995, Denis, ¿cierto? Sí. Si es en 1995 que ocurrió el despojo o el desplazamiento de esa familia, están perfectamente en el marco de la ley, sí. Porque a partir del 1 de enero de 1990. Pero ella tiene la angustia, ya no tiene ningún papel. No ella era una menor, no pusieron no denuncia porque eran menores de 18 años los 3 hermanos, entonces. No requiere la documentación, con la historia que tiene, los recuerdos que tiene en su cabeza, es venir y plantear la información, y la unidad de tierras está en el deber, en la obligación de ayudar a conseguir la documentación. No se requieren los papeles. Si los tiene, mucho mejor. Si tiene un certificado, una resolución del INCODER, si tiene una escritura, una fotocopia. ¿Los testigos son válidos también? Los testigos también son válidos, pero debe entregar esa información, presentar esa información a la unidad de tierras en Medellín, en Apartadó, o aquí en Medellín, o en la personería, en cualquier personería, para que hagan llegar la documentación a la unidad de tierras. No sé, Liliana, si falta algo por... No, aquí es importantísimo insistir en que no es necesario que las víctimas tengan los documentos que acreditan que fueron víctimas o que tenían la propiedad o la posesión de esos predios que perdieron. Lo que sí es importante es que la víctima, cuando se acerque a diligenciar su solicitud, nos cuente bien la información pues sobre qué circunstancias rodearon esa pérdida. Cuente la historia. Y que nos diga, por ejemplo, lo que usted estaba comentando, que nos diga, por ejemplo, qué personas hay que le sirven de testigos de que tenían esos derechos. La unidad se encarga de ayudar pues como a la búsqueda de esa información.
Ahí la unidad apoya pues en eso a la víctima y al adelantar el trámite, pues de hecho para definir, para culminar el trámite administrativo, no, la unidad debe pues tener plenamente individualizado el predio, y es importante pues que la víctima obviamente nos suministre esa información. Pero ya sobre las circunstancias que rodearon, sobre las pruebas que dan lugar al derecho, que reconocen ese derecho, sí la víctima nos debe dar la información para nosotros saber dónde buscarla. Pero sí es claro, o sea, si la víctima tiene los documentos, pues es importante que los aporte, pero no es un obstáculo no tenerlos. De hecho, hay muchas personas que por circunstancias similares nunca lo tuvieron porque hicieron un contrato fue de palabra, una negociación de palabra, se vendieron y durante muchos 20, 30, 50 años hicieron explotación de las tierras sin ese documento, así fue suficiente la palabra. Pero sí hay vecinos que pueden acreditar, de hecho la unidad adelanta jornadas comunitarias y en esas jornadas comunitarias se valida toda esa información, hay toda una serie de personas que están dando fe de que en ese municipio en particular ocurrieron esos hechos, quiénes eran los que tenían los predios, quiénes eran los que estaban explotando. ¿Qué pasa con estas personas en el caso de la ley para la restitución de tierras? Es a partir de 1991, que fue hace muchos años lo que ocurrió, que hoy se animan pues a hacer la denuncia y a empezar pues como todo este proceso, que ya tienen nuevamente una tierra, igual se les devuelve. Que la que otra perdieron, tierra, sí, pasaron los años, sí, se claro, mataron, les tocó, consiguieron donde vivir, hoy tienen su predio, pero ahí estaba su tierrita y su casita. Lo que pasa es que pues todas las personas tienen derecho a tener una propiedad. Digamos que puede tener 2 predios y él reclama uno de esos 2 predios porque lo perdió, le deben devolver ese predio si el juez determina que así lo es. O sea que no importaría la cantidad digamos que de predios que tenga, ¿cierto? En ese sentido. Yo tengo una pregunta, si me la pueden responder, y tiene que ver todo con el conflicto, y es el miedo. O sea, yo voy y presento mi denuncia, como la televidente que llamó, no, es que yo ya fui donde la señora me amenazó, ella se tiene que hacer presente en Dabeiba, lo puede hacer desde acá, así sea en otro territorio para evitar como ese temor y retaliaciones, lo puede hacer. Me pasó en Dabeiba, yo lo puedo hacer aquí en Medellín, lo puedo hacer en Caucasia, en Apartadó. Sí. Lo puede hacer en cualquier personería del país. En la de Neiva, en la de Putumayo, en la de Cali, en la de Bogotá o en la de aquí. Internamente ya las personerías le envían a las oficinas competentes para que adelanten la investigación, acopien o junten las pruebas, o lo puede hacer en cualquier parte del territorio nacional, ¿cierto? La persona. Si la que está en Dabeiba y tiene temor de hacerlo allá porque no le parece bien viene acá a Medellín o en el municipio vecino o cercano, que ellos están en la obligación de trasladar esa información a la unidad de tierras. Incluso la unidad tiene 21 sedes en todo el país y eso es importante que la comunidad lo sepa. O sea, aquí en Antioquia es donde hay más sedes, que tenemos 3, en Bolívar hay 2 sedes que están pues en Cartagena y en el Carmen de Bolívar y en Nariño que hay en Pasto y en Tumaco. Y el resto de departamentos pues tienen una sede, ¿cierto? Pero sí es importante que la comunidad sepa que hay 21 sedes de la unidad de restitución y en cualquiera de ellas puede presentar su solicitud y acceder a información sobre su caso. Pero además a través de las personerías puede presentar sus solicitudes y la unidad las tramita, pues las personerías nos las remiten, nosotros las tramitamos. Lo otro que es importante que la comunidad sepa es que la información que ya nos brinda es una información confidencial y es una información que se maneja con suma responsabilidad al interior de la unidad. Nos queda muy poco tiempo para una última llamada. Yuri, buenos días. Buenos días. Adelante. Mira, lo que pasa es que nosotros vivíamos en el municipio pues de Giraldo, en una vereda que se llama Manglar. Allí teníamos la casa en el año pues 97, hubo pues una ola de violencia y de allí pues mi papá decidió pues que nos viniéramos hacia Medellín. Pues la casa quedó allá, pues yo sé pues como que la tumbaron, pues no sé porque pues yo por allá no pues me he vuelto y pues mi papá nunca denunció nada, pues no sé si tenía algún derecho o algo, porque pues ya nos hemos acercado pues como a otras cosas que para tantas ayudas que hay, pero como él obviamente tiene que trabajar pues para sobrevivir, dicen que como tiene PS, que porque está afiliado, que yo no sé qué, pues que como que nunca ha tenido derecho pues a nada, entonces no sé pues en qué, incluso pues a nosotros nos mataron un hermano acá también en el 98 y que no, pues que, o sea, pues ninguna de las ayudas pues nos ha como favorecido, pues o a él por lo menos pues, porque gracias a Dios pues yo vivo con mi esposo, pero él pues que ya tiene casi 67 años. Yuri, muchas gracias. O sea, nunca ha denunciado nada. No. Él sí denunció como desplazado, que para las ayudas que le dan a los desplazados, pero fuimos pues a otra cosa y que no, porque aparece pues como en el sistema con EPS y pensión y todo.
pero así para lo de la restitución de tierras no hemos denunciado. Y fue en el 97. 1997. Pueden hacerlo Perfectamente perfectamente. hacerlo. Tendrían que hacerlo, como hemos dicho, acercarse a una personería, decir que perdieron ese bien, una casa o el predio o la finca que tenían, ¿cierto? Para que allí llenen el formato y lo trasladen a las oficinas centrales de la unidad de restitución. O si está aquí en Medellín, ir directamente a la oficina de la unidad. Piso séptimo, punto El Oriental, frente al Éxito de San Antonio. Así es que se da. Así es más fácil. Teníamos un tema, tenemos 2 minutos, esto que está pasando en Cuba, aunque todavía no entra en vigencia, este acuerdo del campo, ¿qué podemos decir de eso? Yo creo que es un acuerdo histórico para el país. La reforma agraria es una deuda con la nación. Se han intentado en el siglo pasado 3 veces reforma agraria, no se pudo. Si de aquí sale los 3 puntos que están planteados, que es redistribución de la tierra o uso y tenencia de la tierra, restitución de tierras y tecnología para el sector rural, yo creo que ese acuerdo de paz se pone en camino firme, porque es el punto más importante de la agenda de la negociación en Cuba, porque allí es donde están los intereses económicos. Lo otro es de participación política, lo otro es de tema de narcotráfico, la política antidrogas, bueno, y lo de víctimas. Pero en este tema estaban los intereses económicos más fuertes. Yo creo que es importante, fundamental y crea mucha esperanza en la posibilidad de solución negociada del conflicto armado en Colombia. Lo que se haga por la paz, vale. Así Muchas es. gracias, señores. Muchas gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. Y el próximo jueves, reparación integral a víctimas, será nuestro tema. Sí, señor. Estaremos el próximo jueves. En este espacio creado para ustedes y para ayudarlos, para orientarlos, dudas, comentarios, se aceptan todas. Bienvenidas sean a través de nuestra línea al 441-2100. Nosotros por hoy nos vamos. Así es, y volveremos mañana en punto de las 6 para acompañarlos en estas mañanas con vos.